¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para sobrevivir? Eso es lo que el primer capítulo de la serie The Last of Us hace que nos preguntemos. En el primer episodio de la serie vemos que Joel golpea a su vecina infectada con una llave para poder salvar a su hija Sarah. Cuando lo hace, su vecina pierde la vida. Y nosotros como espectadores entendemos esta decisión. Es decir, su hija estaba en peligro, pero conforme el capítulo avanza, los actos de Joel se vuelven cada vez más cuestionables. Más adelante vemos que Joel, Tommy y Sarah avanzan por un camino y una familia en apuros les pide ayuda. Sin embargo, Joel no quiere detenerse, a pesar de que la familia tiene a un niño y bien podrían llevárselos en la parte de atrás de la camioneta. Poco después, cuando la gente les estorba para pasar por una calle, Joel le pide a Tommy que básicamente los atropelle, pero este se niega. Fíjate muy bien entonces en lo que el capítulo hizo. En esta primera escena, Joel ataca letalmente a alguien que quería lastimar a su hija. En esta otra, Joel no interviene para ayudar a alguien, y en esta, Joel quiere lastimar voluntariamente a personas que no lo están agrediendo. Aquí fue cuando su hermano Tommy trazó su línea moral. La pregunta aquí es, ¿dónde trazarías la línea tú? Hay personas que piensan que cuando se trata de sobrevivir todo es válido, que únicamente los más fuertes sobreviven y que todas estas acciones están justificadas porque el deseo de sobrevivir es algo natural, por lo tanto es bueno. Pero, ¿es esto cierto? Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que la serie The Last of Us nos da excelentes ejemplos de cómo la gente sobrevive en un contexto de crisis, en donde unas personas compiten y otras cooperan. ¿Cuál crees tú que sea la mejor opción? Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a The Last of Us muy, pero muy en serio. Pero hablando de amenazas y otro tipo de seguridad, yo te pregunto, ¿estás consciente de todas las amenazas a las que estás expuesto en internet? Virus, malware, hackeo de passwords, pero todo esto deja de ser un problema con los productos de Kaspersky. Seguramente tú conoces a Kaspersky, llevan muchísimos años siendo una marca confiable de seguridad en internet y tienen varios paquetes y planes que protegen tus dispositivos en contra de malware, virus de internet, protegen tus pagos en línea y tus datos personales. Lo mejor es que todo esto lo hace de manera súper sencilla, sin interrumpir el rendimiento de tu equipo, por lo que tú puedes seguir trabajando o jugando videojuegos sin problemas. También cuentan con funciones como la bóveda de contraseñas para que nadie te robe tus cuentas, la VPN que te permite acceder al contenido que no está disponible en tu país y una opción llamada Kaspersky Safe Kids que te da controles parentales y seguimiento GPS de los dispositivos de tus hijos. Si estás interesado en cualquier producto o paquete de la familia Kaspersky, ahorita tienen excelentes promociones y además puedes usar mi código Monitor30 para obtener un 30% extra. Así que no puedes dejar pasar esta oportunidad. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Observa el mundo en el que viven los personajes de The Last of Us. Se trata de un mundo post-apocalíptico en donde la civilización cayó tras la infección del hongo del Cordyceps. Sin embargo, en este mundo, el peligro a menudo no viene de las personas infectadas, sino de aquellas que no lo están. Esto debido a que muchos han recurrido a la violencia para poder sobrevivir en este mundo hostil, desde el robo hasta formas modernas de esclavización, lo cual ha creado un panorama hostil en el que todos desconfían de todos. En este contexto, muchas de las normas sociales que teníamos parecen haberse roto. Pero, ¿cómo surgieron en un principio las normas sociales? ¿Y en ese caso no podríamos volver a tenerlas? Una teoría al respecto viene del filósofo Thomas Hobbes, quien creía que las normas no son algo que encontramos en la naturaleza, sino que son acuerdos a los que las personas racionales llegan porque les conviene, ya que, según su teoría, el hombre en su estado natural es el lobo del hombre. En otras palabras, los seres humanos nos dimos cuenta de que este mundo en el que todo mundo hace lo que quiere, pues no nos conviene, porque siempre tendríamos que estarnos cuidando de los demás. Por lo tanto, creamos una serie de normas y reglas para poder vivir tranquilamente. A esto se le llamó contractualismo. Sin embargo, en la serie The Last of Us, este contrato social parece haberse roto. Observa, por ejemplo, esta escena de la serie. Aquí vemos que una persona que aparentemente está herida le pide ayuda a Ellie y a Joel. El primer instinto de Ellie es ayudar a esta persona, pero Joel piensa que se trata de un truco e intenta atropellarlo. En este caso, Joel está en lo cierto, todo se trata de un truco y hay un grupo de personas que intentan robarse sus cosas o algo peor. Si algo así te ocurriera a ti en tu ciudad, seguramente reaccionarías más como Ellie. Claro, dependiendo de varios factores como la zona, la hora, etc. Pero aquí sale a relucir una de las fallas de este contrato social, que solo funciona si tú confías en que la otra persona también va a cumplir con su parte del trato. Y bueno, muchas situaciones dentro de la serie hacen que nos quede claro por qué Joel o el
resto de la población son tan renuentes a la hora de confiar en los demás. Sin embargo, también vemos en la serie que las personas intentan buscar cierto tipo de organización, aunque no siempre de la mejor manera o en los lugares más adecuados. El primer ejemplo que la serie nos pone se trata de Fedra, pero ¿Fedra es un ejemplo de un gobierno fascista? En The Last of Us, Fedra era una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos que se encargaba de responder ante los desastres. Esta agencia reemplazó al gobierno tras la crisis del Cordyceps y ahora gobierna zonas de cuarentena de manera estricta y mediante la ley marcial. Y es por eso que hay personas, como las luciérnagas, que llaman a Fedra fascistas. Y ciertamente tiene algunos rasgos fascistas. Se trata de un gobierno autoritario, hay una ausencia de elecciones democráticas, hay un poder supremo del Estado, se limita la libertad de expresión y las fuerzas de seguridad son usadas para reprimir a la población. Pero por otro lado, los gobiernos fascistas tienen una tendencia a tener un culto a la personalidad del líder, algo que no vemos aquí. Pero sí se trata de un gobierno autoritario. La pregunta es, ¿por qué la gente elegiría un gobierno con estas características? En la serie, Fedra se instala como el gobierno tras una gran crisis global. Y esto no es tan diferente a lo que vemos en la vida real, en donde este tipo de gobiernos surgen a raíz de alguna crisis política, económica o social. Esto hace que la población, en su frustración, busque soluciones rápidas y radicales. De hecho, el mismo Hobbes veía al Estado como un leviatán, una entidad poderosa que impone la ley y que tenía que controlar al ser humano porque este era egoísta por naturaleza. Fedra mantiene las zonas de cuarentena, digamos, seguras, pero a cambio la gente tiene que ceder mucha libertad. Lo peor de todo es que incluso así vemos que las relaciones entre personas a menudo son hostiles y hay muchísimo conflicto, pero ¿por qué se da este conflicto? Una teoría que nos puede ayudar a entender por qué hay tanta hostilidad entre personas en The Last of Us es la teoría del conflicto realista, la cual nos dice que la hostilidad entre grupos de personas nace cuando hay una competencia directa por recursos que son considerados valiosos, como la comida, las medicinas, e incluso en la serie vemos cómo alguien puede llegar a matar por una batería de auto. Esta teoría ha sido utilizada para justificar de cierta manera la competitividad entre personas, particularmente en situaciones de crisis. Pero esta teoría no toma en cuenta factores como los valores, la crianza de las personas o los sentimientos. De hecho, Ellie ha crecido en el mismo mundo y hay ocasiones en las que a ella sí la vemos adoptar una postura mucho más compasiva y cooperativa. Pero bueno, aquí entra la pregunta, ¿en un mundo como este, solo sobreviven los más fuertes o hay otras maneras de sobrevivir? Hay muchas personas que parecen verse atraídas por esta idea de que solo los más fuertes sobreviven, no solo en este contexto postapocalíptico de The Last of Us, sino también en nuestro mundo. Quitamos el sistema y mañana abajo de este juego llamado sociedad está un juego que se llama naturaleza. Mañana se quita el capitalismo y ya no hay pobres, hay vivos o muertos. Pregúntenle a las cebras. Pero para explicar mejor este punto, hoy cuento con la ayuda de Gustavo Bravo del canal AntropoCooks, quien es licenciado en Antropología Social, tiene una maestría en Antropología y Estudios de la Cultura y recientemente realizó un video en TikTok respondiendo a este otro video de Diego Dreyfus. ¿Sabes de dónde viene la frase la supervivencia del más fuerte? No viene de Darwin. Bueno, la supervivencia del más fuerte en realidad podríamos considerarlo que tiene más una implicación ideológica propiamente, pero que en realidad quien primero la dijo propiamente fue la supervivencia del más apto, y de hecho venía de la propia de la filosofía, propiamente de un autor que se llama George Spencer, pero después eso se fue moldeando a la supervivencia del más fuerte y que fue retomada por distintos grupos. Esto nos dice que la frase original de Spencer hablaba de la supervivencia del más apto, no del más fuerte, que no es lo mismo, ya que ser apto nos puede hablar de una gran variedad de ventajas adaptativas que han sido utilizadas por muchas especies animales, incluidas las cebras. De hecho, las cebras siguen aquí y otros animales que podríamos considerar más fuertes o más feroces, pues ya no. Posteriormente, Darwin retomó algunos estudios de Spencer para sus estudios referentes a especies animales. En la serie, por ejemplo, podemos ver que muchas personas utilizan la violencia como método para sobrevivir, pensando que es la única manera en la que podrán hacerlo, pero como mencioné, esto es algo que también vemos en nuestro mundo. Videos como este de Dreyfus le hacen pensar a la gente que solo los fuertes pueden sobrevivir, solo los leones, los que tienen garras y dientes, y muchas personas intuitivamente piensan que él está en lo correcto. La pregunta es ¿por qué? ¿Y será esto cierto? Vemos en la naturaleza estos leones cazando cebras, ¿no? Y entonces, claro, podemos ver muy intuitivamente que el que sobrevive es el más fuerte porque los fuertes se comen a los más pequeños. Sin embargo, me parece que esto termina siendo muy intuitivo porque también termina muchas veces por fortalecer ciertas ideas o ciertas preconcepciones que tenemos como seres humanos y que podemos justificar. De hecho, en nombre de la naturaleza, en nombre de la biología, se han justificado guerras, se han justificado genocidios, se han justificado distintos conflictos que se han dado a lo largo de la historia, pero que en realidad
lo que empezaron a hacer los investigadores como Darwin, Kropotkin y otros zoólogos, etólogos, biólogos, empezaron a hacer observaciones mucho más sistemáticas de la naturaleza, y entonces ya no fue tan intuitivo, sino que empezó a haber observaciones sistemáticas. Y en esta sistematización de la observación, lo que se empezó a encontrar es que, bueno, encontramos animales que cazan, pero también vemos animales que cooperan, vemos animales que son agresivos, pero también animales que son colaborativos. Entonces este discurso de lo natural a menudo es utilizado para justificar una ideología que los seres humanos tenemos. En este caso la premisa, solo los más fuertes sobreviven. Pero a pesar de que esta puede ser una idea que consideramos correcta, los especialistas han llegado a la conclusión de que hay distintas maneras de sobrevivir. Communism. La comunidad en la que Tommy vive con su esposa en The Last of Us es de las que mejor funciona en este mundo. No solo tienen escuela y lavandería, sino que también tienen electricidad y calefacción, cosas que bien podrían ser consideradas lujos en este mundo. Según Tommy, en esta comunidad no existe la propiedad privada, sino que todo es parte de una propiedad colectiva y hay un consejo de personas electas democráticamente supervisando todo. Lo gracioso de esta escena es que Tommy se acaba de dar cuenta de que vive en un sistema con muchas características comunistas y que está funcionando. Esta comunidad coopera en sus labores diarias en vez de competir unos contra otros, que es lo que regularmente pensamos que funciona mejor. Podemos decir que hay ciertas condiciones en el ambiente que a veces nos hacen competir más y a veces nos hacen colaborar más. Sin embargo, y particularmente en la especie humana, dadas las condiciones ambientales, dada la fisiología de la propia especie humana y dado que se enfrentaba con especies más rápidas, más fuertes, lo que le dio una ventaja adaptativa a la especie humana fue justamente la cooperación, el hecho de cazar en grupos. Entonces es un error ver a la cooperación y a la competitividad como mutuamente excluyentes. De hecho, esta comunidad en la que vemos a todas estas personas cooperar también podrían competir contra otros grupos que tal vez quieren los mismos recursos. El punto aquí es no quedarnos con esta idea de que solo los leones sobreviven y que solo la competitividad funciona para poder sobrevivir. De hecho, vemos un ejemplo muy bueno de esto en uno de los mejores capítulos de la serie. En el capítulo 3 de The Last of Us, vemos a Bill como este superviviente solitario que desarrolla toda una estrategia que le ha permitido sobrevivir por sí mismo en un mundo hostil. En su mente, al menos al principio del capítulo, él no necesita de nadie más. Sin embargo, cuando se encontró con Frank, se dio cuenta de que la interacción social también era algo que él necesitaba. Esto se debe a que el ser humano es un animal social. Frank no tenía estas habilidades de supervivencia que Bill tenía, pero ciertamente sí le aportaba algo a la relación, desde pequeños detalles que a Bill nunca se le ocurrieron, como el hecho de cultivar fresas, hasta el hecho de poder formar vínculos con personas más allá de ellos dos, como es el caso de Joel y Tess, con quienes pudieron intercambiar algunos bienes. Aquí vemos otro ejemplo de la cooperación como ventaja adaptativa y del ser humano como animal social. La relación entre Bill y Frank fue tan fuerte que cuando Frank decide morir, Bill tomó la misma decisión porque para este punto de la historia, el sobrevivir por sí mismo era una opción que ya no le era viable. Y los seres humanos no somos para nada los únicos animales cooperativos. Podemos ver por ejemplo, a las hormigas, si solamente cazara una, pues difícilmente sobreviviría. Tienen que cazar en grupo. Lo mismo pasa con la especie humana. La serie también nos muestra que en una situación de emergencia, los seres humanos nos las arreglamos para organizarnos de distintas maneras. A mí me gusta llamarle estas emergencias colectivas, es decir, que surgen, que emergen a partir de ciertas necesidades y que lo vamos a ver en figuras como los sindicatos, los colectivos, las cooperativas, ¿no? Y ciertamente la serie nos presenta una emergencia colectiva, en este caso la infección del Cordyceps, en la que los seres humanos tuvieron que buscar otras maneras de organizarse. Pero esto no solo ocurre en la serie, sino que también podemos ver ejemplos de esto en el mundo real, en donde las personas tuvieron que responder ante una emergencia. En el temblor del 2017 en México, justamente cuando hubo todo este caos, empezaron a haber ayuda, cooperación, autoorganización de las propias personas, se organizaron entre ellos, no había un estado que les dijera, tienen que hacer eso, ¿no? Hubo gente que solita se organizó y dijo, vamos a ir a ayudar a las comunidades más necesitadas. Entonces, no es como que el estado dijera, les ordeno que vayan, sino que las propias personas se autoorganizaron. Regresando a la pregunta de inicio, ¿qué serías capaz de hacer para sobrevivir? Creo que The Last of Us nos da excelentes ejemplos de las distintas maneras en las que alguien puede reaccionar ante una situación de crisis. Por un lado, Joel y muchas otras personas piensan que la fuerza es el único método para sobrevivir. También vemos a comunidades enteras que se sometieron ante un gobierno autoritario, una que se sometió a la manipulación de un líder religioso, otra comunidad que encontró la manera de cooperar y a un superviviente solitario que aprendió la importancia de socializar.
y que, ojo, tampoco hay que caer en la romantización, porque luego puede darse este caso de decir, bueno, entonces este modelo es perfecto, ¿no? Pero no, claro que todos los modelos tienen sus fallas, tanto los proyectos socialistas, los proyectos capitalistas. Lo que sí es que es importante cuestionar a este tipo de discursos que inicialmente podemos considerar como correctos de manera intuitiva y que nos hablan de una única manera, un único sistema por encima de todos los otros, ya que las interacciones sociales son mucho más complicadas que esto. Y es por eso que te quiero recomendar el contenido de Anthropocooks, quien me hizo el favor de concederme esta entrevista y en sus videos precisamente habla de esta complejidad de las interacciones sociales. Quien quiera buscar mi contenido me encuentran como Anthropocooks. Me pueden encontrar en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Ahí en esas 4 redes estoy igual como Anthropocooks, de que hablo de temas de antropología propiamente, de las ciencias sociales y un tema que también me apasiona mucho, que es la filosofía de la ciencia. Si te gustó este tema, te invito a que te suscribas a mi canal, en donde me tomo la cultura geek muy en serio y me dedico a hacer videoensayos acerca de estos temas. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.